La desinformación de género es la difusión intencionada bien de información falsa completamente o información tergiversada que tiene como objetivo atacar a personas o grupos vinculados a una identidad de género. En el caso concreto mío, me centro en esa desinformación que afecta a mujeres propiamente en sus diferentes actividades profesionales, sean políticas, periodistas, académicas, o bien mujeres que están reivindicando el feminismo. La desinformación de género puede adoptar diferentes formatos. Por agruparlos en tres tipos, señalaría en un primer lugar una serie de contenidos que fomentan o difunden estereotipos o prejuicios de las mujeres, en concreto feministas, como mujeres histéricas, incluso histriónicas, que realizan una serie de acciones en el espacio público muy exageradas. Es el caso, por ejemplo, de un vídeo de una mujer que se lanza contra un cura y realmente esa mujer ni estaba reivindicando una idea feminista y tenía una serie de problemas mentales detrás, pero se toma el vídeo y se vincula con esa idea. Otro tipo de contenidos son aquellos que tergiversan datos, sobre todo muy vinculados a la violencia de género o casos de asesinatos de menores por parte de sus progenitores. Estos contenidos no niegan la violencia de género, pero tratan de restarle crédito, señalando sobre todo ese porcentaje tan ridículo de denuncias falsas y que parece que la dimensión de la violencia de género es muy ridícula. Y un tercer tipo de contenido sería aquel que prácticamente es discurso de odio, es un acoso digital que se hace sobre todo en Twitter, se lleva a cabo sobre todo en Twitter o en cuentas públicas de figuras públicas, como pueden ser políticas, periodistas, académicas, deportistas, y en las que básicamente es un insulto a su actividad. Con ese propósito se trata de desacreditar su propia actividad profesional. Esta desinformación que afecta a mujeres públicas, sobre todo trata de dañar su imagen, restando fuerza a sus argumentos y focalizándose más en la manera de expresarlos, ¿no? Siempre están enfadadas, siempre están histéricas o se les sexualiza también, ¿no? ¿Cuántas noticias o contenidos hemos visto de esta política como era hace 5 años, como es ahora? Eso evidentemente tiene un efecto inmediato, que es un beneficio político, porque les estoy restando una credibilidad, pero también está afectando a futuras generaciones que cuando ven la situación en la que viven las que ahora están asumiendo el cargo político, desanima. Yo creo que es la consecuencia a medio y largo plazo es que vuelve a desanimar a las mujeres a presentarse o a afrontar un liderazgo político, un liderazgo comunicativo, no solo por la dificultad propia de ya llegar, de vencer al techo de cristal, sino es que además voy a tener a toda una horda de generadoras de desinformación contra mí y evidentemente daña a las futuras líderes.